De Guadalajara, Alérgicos a Alimentos de Guadalajara, que el otro día se presentaba y que hoy se presenta en estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Con nosotros se encuentran su presidenta, Montserrat Muñoz. Muy buenos días, Montserrat. Buenos días. Bienvenida a estas ondas. Y Margarita Pino, vicepresidenta de Alerguada. Buenos días también. Hola, buenos días, Mercedes. Bienvenidas a ambas, que no son los únicos miembros, efectivamente, las únicas personas que forman parte de esta asociación. Montserrat, ¿por qué surge la necesidad de crear una asociación de alérgicos a alimentos aquí en nuestra provincia? Pues el fin único es formar un grupo de personas interesadas en mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias, ayudándoles a mejorar su integración en la sociedad y ofreciéndoles todas las ayudas posibles para que puedan desarrollarse como personas y para que el resto de la gente sepan entenderles y tratarles como uno más. Bueno, este objetivo podría resultar el de muchas otras asociaciones. De hecho, cuando preguntamos el objetivo de otras tantas asociaciones que tienen una labor y una meta social, suena muy parecido a todo esto, pero estamos hablando de personas afectadas por alergia a alimentos. Hay muchas en Guadalajara y de pronto sintieron la necesidad de asociarse para alguna meta en común. Pues según los datos que tenemos del Hospital de Guadalajara, nos informan los médicos que se sitúan al menos que tienen alergia alimentaria con los niños que son menores de 5 años en total a un 8% a nivel nacional. Lo que pasa es que no existen datos provinciales. Dicen que los adultos el porcentaje baja al 3%, pero existe un tipo de alergia frecuente en Guadalajara que hace crecer el porcentaje, según nos dice el hospital, en un 50%. Bueno, y Margarita, ¿esta alergia es tratada en la sección, por ejemplo, ya que hemos hablado del hospital, de alergología, entre las más frecuentes, entre las alergias más frecuentes? Sí, la alergia a alimentos es una de las alergias más frecuentes. Es tratada en el servicio de alergología del hospital y concretamente la alergia a la proteína de la leche de vaca o la alergia al huevo son las alergias que más se están dando en la población actual. Bueno, y si esto no es diagnosticado, es decir, cuando una persona finalmente es diagnosticada de alergia a los alimentos, ¿qué proceso previo ha tenido que haber, Montserrat? ¿Es difícil detectarlo? ¿Los síntomas a veces tienen consecuencias bastante importantes o graves en algunos de los casos? Bueno, la forma de detectarlo es entrando en contacto con el alimento o ingiriéndolo. Este es el caso, por lo menos me imagino que todos los que tengan experiencia con este tema es como ha ocurrido. Entrando en contacto con el alimento o ingiriéndolo, en el caso de los niños que empiezan a ingerir el huevo a partir del año, se observa una urticaria, rojeces y salen granitos por todo el cuerpo. Entonces, la del huevo no es tan agresiva. La que sí es agresiva es la de los frutos secos. La de frutos secos ya presenta unos síntomas muchísimo más fuertes y que sí que pueden poner en peligro la vida de los niños alérgicos. Como por ejemplo, incapacidad respiratoria, incluso asfixia. Sí, exactamente. Bueno, pues entonces lo importante es detectarlo a tiempo. Y claro, es que condición sine qua non es haber ingerido ese alimento, con lo cual el susto ya de primeras te lo llevas, ¿no, Monse? Exactamente, el susto te lo llevas. Bueno, Margarita, estamos hablando de niños. ¿Eso es heredado? ¿Los niños alérgicos por lo general tienen antecedentes familiares de alergia? ¿En vuestro caso es así? En nuestro caso concretamente no. Es curioso que, por así decirlo, los 4 bisnietos que tenemos por parte de la que sería mi abuela tienen alergia. Sin embargo, en nuestra familia y en ninguna de otras familias que conozcamos de los asociados existen antecedentes de alergias a alimentos. Sí que es verdad que hay algún papá, alguna mamá que tiene alergias ambientales, tipo polen, gramíneas, pero no hay alergias a alimentos. Bueno, y Margarita, ¿qué dicen los médicos, los expertos? ¿Tiene que ver con unas condiciones ambientales? ¿Tiene que ver con los pesticidas o herbicidas que se utilizan, por ejemplo, para el campo, para los alimentos que en fresco llegan a nuestra casa? ¿O con que somos demasiado limpios y asépticos y eso hace que seamos más hipersensibles a lo exterior? En nuestro caso, cuando hemos asistido a la consulta, por supuesto, hemos hecho 1000 preguntas, pero esa causa no nos la han mencionado nunca, que sean por factores externos. ¿Qué os dicen exactamente, Margarita? No nos dicen nada concreto.
Yo creo que en el tema de alergia hay mucho que investigar todavía. En un principio sí que se barajaba la posibilidad de la alimentación que la madre recibía durante la lactancia, pero todo eso creo que son temas que hay que investigar muchísimo para ver resultados reales. Lo que sí que es cierto es que cada día hay más niños con alergias y son alergias por inhalación, alergias al contacto o alergias en ingestión de alimentos, y que esos alérgenos están en el día a día y que tenemos que estar muy bien informados todos para conocerlos y saber cómo actuar ante determinados casos con alergia. Sí, y mucha precaución y prevención. E imaginamos, Montserrat, que cambia mucho la vida cotidiana de estas familias, incluso no solamente en los momentos del día a día, donde ya está esa familia preparada para que no entren ciertos alimentos, para cocinarlos de determinada manera, sino cuando tenéis eventos especiales como pueden ser las Navidades que están por llegar o los cumpleaños de los más pequeños. Montserrat, ¿cómo actuar? Pues cómo actuar en el caso de las Navidades, también los cumpleaños, pero bueno, en estas fechas la limitación es casi total, ya que en todos los productos navideños ya sabemos que todos tienen frutos secos. Luego, al pensar en ir a casa de amigos o otros familiares, es un problema que todos los alimentos se presentarán en las fiestas. Todos van a tener frutos secos, huevo también, claro, las dos cosas. Y tenemos que estar alerta no solo de nuestros hijos, sino de otros niños o otros adultos que hayan ingerido anteriormente estos alimentos, que no toquen a nuestros hijos y que nadie se los ofrezca equivocadamente. O sea, es estar en alerta. En alerta también con los comedores escolares, Margarita. Efectivamente, con los comedores escolares pues necesitamos muchísima información y muchísima precaución. Cuando un niño con un tipo de alergia entra en un comedor escolar, el colegio tiene que tomar una serie de medidas, desde informar a la persona que compra la alimentación qué tipo de alimentos pueden tomar los niños que tienen diferentes alergias, a cómo manipularlos, y cuando hablo de manipularlos, hablo que hay que cocinar incluso en sartenes o con una cacerola específica para ese niño, que no puede tocar otro alimento previo que tenga ese alérgeno, sino con una medida de precaución muy importante. Y luego, a la hora, lo que es peor, claro, a la hora de comer en el comedor, ese niño tiene que estar vigilado, y una vez que le han preparado la comida especial, que otro niño no le toque o no le ofrezca un alimento de los suyos. Y Montserrat, las personas que llevan esos comedores escolares, o por qué no en restaurantes, en otros lugares de los que dependéis de esas cocinas, ¿reaccionan bien ante las precauciones que pedís que tengan para vuestros hijos, o se lo toman un poquito mal, como si fuese un engorro o una traba en el desarrollo del trabajo? A ver, en mi caso no se lo tomaron mal, sí que tuvieron precauciones, dijeron que iban a tener cuidado, que tenían otros niños alérgicos, pero sí que les supone inconscientemente o conscientemente, no sé cómo decirlo, sí que les supone un poco engorro, sí que tienen que tener un cuidado especial. Yo lo único que les comenté es que durante la comida y después de la comida sí que vigilaran un poco al niño y que tuvieran mucho cuidado. En mi caso, en el colegio que va mi hijo, no ha habido ningún problema. Lo único que he observado es que yo en ese sentido sí que apoyo a los colegios que les den más información para que sepan cómo actuar y los alimentos que tienen que ingerir. De todas maneras, yo les paso a Marga y ella que cuente su experiencia personal. Pues sí, Margarita, cuéntanos, y además, ya para finalizar, sí que nos gustaría saber cómo ponernos en contacto con vosotros, por si hay personas que se identifican con este problema porque tengan hijos o incluso ellos mismos sean alérgicos. Pero lo primero, cuéntanos la experiencia que has tenido tú en este sentido. Pues concretamente, a la hora de ir a un restaurante, desgraciadamente la proteína de la leche está en muchos de los alimentos que tomamos hoy en día y que hasta yo misma desconocía, como puede ser un jamón ibérico, un lomo, un filete. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos casos ellos no están preparados para realizar la alimentación de tu hijo porque no saben aquello que contiene leche. Claro. Entonces nunca nos hacen una comida en un restaurante. Y en el comedor pues pasa lo mismo. Hay que tener más precaución porque tienes que enseñarles aquellos alimentos que contienen leche. Y la gran pregunta, cuando pasa esta edad de la infancia, incluso pubertad, ¿la alergia desaparece, remite o por lo menos se alivia un poquito, Montserrat?
Es que tampoco, yo esta pregunta la he hecho muchísimas veces a los médicos constantemente, pero ellos no te pueden asegurar nada, no saben. Realmente las alergias como la leche y el huevo sí que suelen desaparecer. Es lo que nos dicen. Los frutos secos dicen que son más reticentes, que suelen permanecer. Bueno, pues nos quedamos con muchos interrogantes en lo que tiene que ver con las alergias cuando afectan a tantas personas, no solamente niños, sino también adultos. En fin, Montserrat Muñoz, muchísimas gracias como presidenta de Alerguada, pero sí nos gustaría que nos comentase si hay un teléfono de contacto, un punto de encuentro virtual para todos aquellos que estén interesados en formar parte de la asociación o ponerse en contacto con vosotros. ¿Qué deben hacer? Pues mira, lo más importante y lo más eficaz hoy en día es que, como casi todo el mundo tiene internet, meterse en nuestra página web, que es www.alerguada.org, y comentaros principalmente que tenemos una sede social en el Centro Social Los Valles, que estamos allí los lunes y por la tarde y los viernes por la mañana. Pues muchísimas gracias, ya sabemos dónde encontraros y desearos suerte para todo lo que está por hacer, para investigar, para que estas alergias vayan remitiendo y se vayan superando y ¿por qué no?, para que vosotros vayáis marcando esos retos que a nivel social también tenéis, que es que os tengamos en cuenta y sobre todo esos niños, que no tengamos ningún tipo de prejuicio o prevención al respecto. Margarita Pino, vicepresidenta de Alerguada, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad. Bueno, pues un abrazo a las dos y para lo que necesitéis, como siempre, están estas ondas que pasan por los capítulos de salud casi todos los lunes. Un abrazo. Igual.